Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, este ciclo especial que hemos realizado durante todo el año, tratando de conversar sobre el impacto de la cuarentena, también un poco en los temas de nuestra agenda. Ahora vamos a charlar con Leonardo Míndez, que es periodista, es subdirector de Infobae América y es probablemente uno de los argentinos más interesados y más conocedores de Islandia. ¿Cómo va, Leonardo? ¿Cómo andás, José? Un gusto conversar con vos y conversar sobre Islandia siempre es un placer. Leonardo, ¿qué tiene Islandia de atractivo? ¿Por qué lo atrajo tanto a Borges? ¿Y qué te atrajo a vos? Bueno, a ver, a Borges, empezamos por Borges primero, me parece lógico. A Borges lo atrajo, él encontró una vez, según leí yo, en la biblioteca de su padre, la traducción al inglés de una de las sagas islandesa. Digamos, Islandia tiene un lenguaje muy particular, es el antiguo lenguaje nórdico, otras culturas y lenguas escandinavas después progresaron. La islandesa quedó, como su lugar está muy aislado, Islandia en el medio del Océano Atlántico, se mantuvo casi intacta la lengua durante siglos, y el lenguaje islandés, la lengua islandesa es muy particular. A Borges lo atrajo eso, lo atrajo las sagas, que son estos relatos mitológicos nórdicos, y él se enamoró de una que encontró la biblioteca de su padre, y a partir de ahí empezó a investigar todo lo relativo a las sagas y a los relatos mitológicos vikingos y nórdicos. Y bueno, como se zambulló en eso y se volvió loco. Él decía que el islandés era el latín del norte. Y bueno, empezó a investigar ese tema, terminó escribiendo 3 libros sobre el tema de las sagas y los relatos nórdicos y sobre algunas figuras retóricas específicas que existen en el lenguaje irlandés, que es muy particular, figuras metafóricas y demás, y escribió 3 libros al respecto y viajó 3 veces a Islandia, debe haber sido de los primeros argentinos que viajó a Islandia en los años 70, viajó 3 veces a Islandia, no sé si todos los viajes, pero sí algunos de ellos con María Kodama. De hecho, María Kodama después ha contado que buena parte de su relación con Borges se afianzó en Islandia. Así que su enamoramiento con Islandia fue total, al punto que en su lápida hoy en Ginebra hay una frase en islandés, tomado de una de las sagas estas que leía Borges. Así que su fascinación por la literatura islandesa fue increíble. Y a mí es más pedestre quizás mi fascinación con Islandia, pura curiosidad, un poco, bueno, los periodistas que somos curiosos sobre todo, y a fines de los años 90 estaba viendo lugares donde viajar, que sean medio extraños y no tan comunes, y bueno, decidí viajar en el año 99 con un amigo, nos fuimos una semana a Islandia. Empecé a investigar y realmente todo lo que empecé a leer me fascinó, porque digo, estaba esta historia de Borges, pero además era un país que había logrado un grado de desarrollo increíble en pocas décadas. Islandia se independizó de Dinamarca, bueno, tiene una semi-independencia hace un siglo, y después recién en los años 40 tuvo una independencia completa de Dinamarca. Y era el país más pobre de Europa, obviamente, una isla atrasada en el medio del Atlántico, no tenía nada, era un lugar pobrísimo. Y en pocas décadas se convirtió en un lugar hiperdesarrollado y que lidera rankings de todo tipo de calidad de vida. Digo, yo me anoté acá algunos porque, digo, ya que vamos a conversar sobre Islandia, me anoté algunos para tener apuntarme acá y comentarte. Islandia está primero en el índice de paz mundial en el mundo, el país menos violento del mundo. Está primero en el ranking de igualdad de género. Hace años, en un ranking que hace el Foro Económico Mundial, está primero en el ranking de igualdad de género. Tuvo la primera presidenta mujer electa por el voto popular. Tuvo la primera ministro lesbiana hace algunos años también en el mundo. Está primero en acceso a agua potable y sanitaria. Está primero en desarrollo y acceso a las tecnologías de la información. Está segundo en el índice de democracia mundial, segundo en acceso y calidad del sistema de salud, segundo en el índice de progreso social, cuarto país más feliz del mundo. Digamos, unos rankings, lidera todos los rankings de calidad de vida del mundo. Está bien, una sociedad pequeña, tiene 380.000 habitantes, pero además, bueno, y sumado a esta calidad de vida, unos paisajes espectaculares, digo, todo para viajar
y conocer y ver una cosa increíble porque es un paisaje tipo lunar, ¿no? Uno, cuando llega a Islandia no tiene la sensación que viajó a otro país, sino que viajó a otro planeta. Leonardo, ¿y cómo hizo un país tan pequeño, tan inhóspito, con un idioma tan complicado y tan lejano para convertirse en esto que vos estás describiendo, un país desarrollado y súper interesante? Bueno, a ver, obviamente está la cultura nórdica, en muchos aspectos se parece al resto de los países escandinavos, con un estado de bienestar muy bien administrado, con obviamente educación, salud, seguridad de gran calidad, garantizada por el Estado para todo el mundo, con impuestos altos, seguramente, por supuesto, pero al mismo tiempo combina eso, porque uno dice, bueno, ese es un problema, cuando uno lo compara con nuestros países, nosotros a veces tenemos un Estado que le pedimos que haga todo, y entonces eso genera también cierto relajamiento en la gente. Al mismo tiempo existe algo que yo descubrí en mi último viaje, que fue hace 2 años, conversando con un granjero en el medio de la nada en Islandia, y haciéndole una pregunta parecida a esta que vos me hacías, ¿cuál es el secreto de Islandia? Y él me decía, bueno, acá, la verdad que cada persona acá quiere ser un rey en sí mismo, ¿no? Es el rey de su vida y no quiere deberle nada a nadie, y hay un gran espíritu de sacrificio personal y de demostrar que uno puede salir adelante en la adversidad. Entonces, uno dice, bueno, por un lado está el Estado que te garantiza todas estas cosas, pero no alcanza con eso, porque obviamente las condiciones, como vos decís, son tan hostiles para la vida en un lugar cerca del Círculo Polar Ártico, donde casi no hay terreno para cultivar y demás, que cada persona tiene que hacer un gran sacrificio, y yo creo que a través de las décadas y de los siglos, ese espíritu vikingo de esforzarse y salir adelante contra toda adversidad y encontrar la manera de llevar adelante una vida, eso fue transmitiéndose, ¿no? Entonces los islandeses es común que todos tengan varios oficios, no solo estudian una profesión, pero varios tienen 2 o 3 trabajos, y no es porque les alcance el sueldo, sino porque les gusta desarrollarse en diferentes áreas, y hay un gran orgullo personal de salir adelante y mostrar que uno puede hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que se mezclan las dos cosas, esa combinación de un Estado eficiente y garantiza ciertas cosas, y una vocación personal por hacer cosas, por investigar, un gran emprendedurismo, diríamos, a lo mejor nosotros. Esa combinación de las dos cosas creo que ha generado esta sociedad tan avanzada, tan eficiente, donde se vive agradablemente. Es como las sociedades nórdicas, ¿no? Escandinavas, es una sociedad de una gran clase media, diría uno, digamos, hay muy pocos ricos, no existe la pobreza, hay pocos millonarios, y la gran mayoría vive en una gran clase media con todo lo necesario y más, ¿no? Y con una capacidad de viajar y de disfrutar de la vida muy, muy amplia. Su participación en el Mundial, algunas series extraordinarias que Netflix mediante nos empezaron a llegar, rarezas políticas como el Partido Pirata, hay muchas más cosas que la aurora boreal o que esa cosa inhóspita. ¿Con cuál de todas esas te quedás o cuál agregarías? De todo. A ver, para mí de las sociedades tiene algunas cosas geniales, que es esta cuestión de que tienen energía geotérmica, ¿no? La isla está montada en medio de la falla tectónica que divide la placa americana y europea, y entonces tiene mucha actividad volcánica, y tiene los géiseres y las fumarolas. Vos vas por un terreno que es volcánico, negro, tapizado con las matas blancas de nieve, y sale vapor del piso, o salen géiseres, y el lugar de encuentro social también esto tiene, ¿no? Esta particularidad. Hay muchas aguas termales, obviamente, la energía geotérmica hace que vos tengas energía eléctrica muy barata y que tengas agua corriente, el agua que te lleva a tu casa cuando abrís la canilla, el agua fría es la más potable y pura del mundo, y el agua caliente también viene por red, que es termal. Y tiene en todas las ciudades de Islandia, el lugar de encuentro social son las piscinas de aguas termales. Entonces, todas las tardes, los islandeses, cuando salen de trabajar, se van a la piscina de agua termal que hay. Bueno, en Reykjavik, por supuesto, la capital, debe haber una decena o más,
pero en cada pueblito que haya pequeño de Islandia, todas tienen su piscina de agua termal, y ahí se encuentran los islandeses a conversar sobre su vida, ¿no? Ese lugar de encuentro social. Eso me parece una cosa también muy particular y muy genial, porque pueden estar rodeados de nieve alrededor, pero se ponen en esas piscinas de aguas termales que son increíbles. Y después, bueno, sí, culturalmente, todos conocen a Björk, obviamente, que es el gran producto de exportación islandés, fue quizás el primero. Entre paréntesis, le vamos a contar a tus televidentes que quizás no sepan, nadie lo sabe, Björk es abedul en islandés, y el abedul es uno de los pocos árboles que crecen en Islandia, y hay un licor muy rico que se llama Björk y es en base a abedul, así que si van a Islandia pueden traerse un licor de Björk. Pero sí, las series, como decías, Trapped, la puede ver cualquiera en Netflix hoy, una gran serie policial islandesa, y hay que esperar un poquito, yo ya me la vi porque me la encontré por internet, pero seguramente llegará a alguna plataforma en breve, una que salió hace muy poquito, con el mismo protagonista de Trapped, que se llama Olafur Olafsson, que es uno de los actores principales de Islandia que aparece en todas las series. El mismo protagonista de Trapped protagoniza esta serie que es genial, que se llama El Ministro, The Minister en inglés, y se trata de un señor con trastorno bipolar que llega a primer ministro de Islandia. Y es muy interesante, la verdad es una mezcla de Borgen y House of Cards a la islandesa, que cuando aparezcan las plataformas la recomiendo mucho porque van a pasar bien. Y después tuvimos la participación en el Mundial, que vos también hiciste un seguimiento. Claro, bueno, esa fue mi excusa para mi segundo viaje a Islandia. El primer viaje, como te decía, lo hice en el 99, y el segundo, bueno, cuando Islandia clasificó milagrosamente al Mundial, es el país con menor población que ha llegado a jugar un Mundial, y además le tocó sorteado el grupo con Argentina, fue mi excusa, todo el mundo que empezó a hablar de Islandia, y bueno, logré convencer a Daniel Haddad en Infobae con mis conocimientos básicos de Islandia, que era yo la persona indicada para ir a Islandia a contar un poco de qué se trataba eso. Entonces me fui en el año 2018, a ir pocas semanas antes del Mundial, me fui a Islandia a contar un poco cómo era y cómo había hecho para clasificar al Mundial, que también es, bueno, ahí muestra otra cuestión así bastante impresionante, ¿no? Porque ellos tuvieron algunos créditos de la UEFA, con el cual, digo, el fútbol en Islandia era una cosa que se jugaba solamente en los pocos meses de verano, 2 o 3 meses al año. El resto del año era imposible de jugar. Y con los créditos de la UEFA construyeron unos enormes galpones, como si fuesen hangares de avión, construyeron como 15 por esos, de ese tipo por toda Islandia, y eso permitió que en esos galpones, se construyeran canchas de fútbol bajo techo, y se pudiera extender jugar al fútbol durante todo el año. De esa manera se empezó a desarrollar muchísimo el fútbol, y en pocos años se desarrollaron las ligas menores, las ligas juveniles, y se logró conformar un equipo que clasificó para el Mundial. Y bueno, una historia bastante increíble. Casi hay muy pocos futbolistas extranjeros, hay un futbolista, entre los latinos, hay un futbolista salvadoreño que lleva allí muchos años, con el que yo pude hablar. Había llegado en ese momento el primer futbolista argentino, extrañamente hay argentinos jugando en todas las ligas del mundo, pero no había en Islandia, y la verdad que el que llegó, que es Ignacio Fidelev, un futbolista que pasó por Newell's acá, estuvo pocos meses ahí, no le fue bien, tampoco llegó a debutar, se tuvo que ir antes porque tuvo algunos problemas familiares, así que finalmente le estuvo 3-4 meses en Islandia y se fue, así que hasta el día de hoy no hay todavía un futbolista argentino que haya debutado en la liga islandesa. Pero bueno, la mayoría de la gente igual vive ahí pendiente más del fútbol inglés, son todos muy, muy fanáticos de la Premier y de la liga inglesa, y obviamente de su selección, que todavía al día de hoy no pueden creer que hayan clasificado al Mundial, que hayan jugado con Argentina, que su arquero le haya atajado un penal a Messi, su arquero que aparte era, ahí tenés otro ejemplo de cómo se dedican a diferentes cosas, él es un publicista, hace videos publicitarios, y el arquero, por ejemplo, había hecho el video de publicidad de Coca-Cola para el Mundial. Era toda autoría del arquero que después fue al Mundial y le atajó un penal a Messi. Leonardo, súper interesante Islandia, me parece que nos da para varias charlas, pero nos quedamos sin tiempo. Mil gracias.
Un abrazo, un placer, José, y en cualquier momento volvemos a hablar de Islandia, no hay ningún problema. Te mando un abrazo grande. Charlábamos con Leonardo Míndez, periodista, subdirector de Infobae América y uno de los argentinos más interesados en Islandia. Ya volvemos. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Noelia Pérez Ribabel, que es historiadora, especialista en el espacio postsoviético. Noelia, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar acá. Gracias. Noelia, para empezar, ¿a qué llamamos espacio postsoviético? ¿Qué significa eso? Bueno, el espacio postsoviético es bastante, como lo dice el concepto, son todos aquellos países que en algún momento pertenecieron a la ex Unión Soviética. ¿Y qué está pasando en estos países, ¿no? De pronto, desde esta parte del mundo recibimos algunas noticias, pero fragmentadas, como pequeños títulos, ¿no? De manifestaciones en Bielorrusia, de cuestiones electorales en general en varios países, incluso dentro digamos, de lo que tiene que ver con la propia Rusia, ahora principalmente a partir de la vacuna, pero en lo que tiene que ver con la política y la economía, siempre estamos como, me parece, tratando de entender esos países con las categorías del siglo anterior. ¿Qué está pasando? Sí, es cierto. Son pocas las noticias que llegan de Rusia y en general del espacio postsoviético. Y en general en los medios occidentales se tratan de una forma bastante especial, bastante particular. Lo cierto es que la experiencia de la Unión Soviética fue una experiencia de casi 75 años, muy fuerte. Es lógico que todos estos países tienen un lazo en común que perdura incluso más allá de la existencia de la Unión Soviética. En ese sentido, hay algunos países que tal vez continúan teniendo una buena relación con Rusia, mientras que otros países tratan de desarrollarse siguiendo otros canales. Tal vez esos canales más cercanos a la Unión Europea o más cercanos a la OTAN, y por eso deriva en grandes problemas con Rusia. Digamos, ¿qué va a significar la vacuna rusa contra el COVID en el posicionamiento de Rusia e incluso de ese espacio postsoviético? Bueno, en lo que hace al espacio postsoviético no hay duda que todos estos países van a adoptar la vacuna rusa, probablemente la adopten incluso sin considerar otras posibilidades, por una cuestión de que estos países tienen un mayor vínculo comercial y estratégico con Rusia que con otros países de Occidente. Y a nivel occidente vemos que, bueno, lo que ya estamos viendo en los medios, una gran campaña en contra de la vacuna rusa, que hay que decir que parece ser que muchos medios se olvidan que, bueno, que Rusia, desde la Unión Soviética y hasta la actualidad, sigue siendo un gigante científico, bueno, muy importante. Uh-huh. Y en términos de geopolítica, ¿no? De vinculación de Rusia con el resto del mundo, ¿qué rol puede jugar la vacuna? Bueno, creo que es una apuesta muy importante para muchos países optar por la vacuna rusa. De todas formas, me parece que estamos en un contexto de pandemia y creo que ningún país debería darse el lujo de poder rechazar la posibilidad de poder controlar esta enfermedad, viniera de donde viniera. Por supuesto que eso
le da a Rusia, a Putin específicamente, un poder de negociación muy grande, y que estoy segura que Putin no va a saber desaprovecharlo. ¿Y qué está pasando en Rusia, ya yendo a la política en términos políticos, digamos, ¿no? De reforma de la Constitución, de continuidad o no de Putin al frente del poder, de el rol de la oposición? Bien, lo que está pasando en Rusia ahora particularmente, es que se confirmó a raíz de esta reforma constitucional que comenzó en enero y terminó hace un par de meses, que si quisiera Putin podría seguir en el poder hasta el 2036. Recordemos que Putin asume en diciembre de 1999, cuando lo convoca Yeltsin como, sí, como presidente interino hasta las elecciones de marzo. Luego Putin está un primer mandato de 4 años, un segundo mandato de 4 años, luego por las reglas constitucionales no podía presentarse a una tercera presidencia, apoyó la candidatura de quien había sido su primer ministro en esas primeras 2 presidencias, Dmitry Medvedev, quien, estando en el cargo entre 2008 y 2012, aprobó una reforma constitucional para alargar el periodo presidencial a 6 años. En 2012, cuando se terminó la presidencia de Dmitry Medvedev, Putin volvió a candidatearse, estuvo hasta 2018, y en 2018 fue reelecto por un segundo mandato consecutivo, 4º en total, que terminaría en 2024. Y a principios de este año comenzó todo un proyecto de reforma constitucional que tuvo muchas idas y venidas, pero en el medio de todo este trayecto se propuso lo que se llama la enmienda Tereshkova, en honor a Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, para que a partir de 2024 Putin pudiera volver a foja cero, como se dice en ruso, y pueda volver a candidatearse como una persona común que no ha estado en la presidencia durante casi 20 años. Así que es muy probable que Putin en 2024 vuelva a candidatearse, y si la salud se lo permite, de nuevo en 2030, y si eso sucediera tendríamos Putin hasta 2036. ¿Cuál es el lugar de la oposición, de los partidos de oposición en ese contexto? Bueno, en Rusia hay lo que se llama 2 tipos de oposición, lo que es la oposición sistémica, estoy hablando de el Partido Comunista, el Partido Liberal, toda una serie de partidos que se le dice justamente sistémica porque discursivamente son opositores, pero en la práctica terminan avalando todo lo que Putin propone. Y luego está la llamada oposición real, de la mano de personajes como Navalny. Aparentemente lo quisieron intoxicar hace poco a Navalny, así que ha estado en los medios bastante presente. Pero también tenemos otras personas como Lyubov Sobol, Yashin, todas estas personas que está bien, podría llamarse la oposición, pero que tienen un anclaje bastante limitado a la ciudad de Moscú, y Rusia, como sabemos, es un país enorme, y que incluso puede ser que tenga algunas ideas interesantes, pero diría yo, no son necesariamente ideas propias, son más ideas que apuntan a criticar a Putin y no necesariamente proponer algo nuevo. Mi opinión personal es una oposición interesante de seguir, pero que probablemente nunca llegue a ser oficialismo. ¿Qué pasa con las libertades, con otras libertades? Las libertades de circular, la libertad de prensa, las libertades de manifestación, en Rusia en particular. Bueno, tal vez no sean las mismas que en otros países de Occidente. Hay que decir que con respecto a libertades económicas, por ejemplo, en Rusia hay mayores libertades económicas que en muchos otros países de Occidente.
Me refiero a comprar dólares, crear un negocio propio. Con respecto a las libertades de expresión, bueno, en la comparación Putin-Rusia no sale en forma favorable. Y hay diferentes puntos de análisis para eso. Por un lado, tenemos que recordar que Rusia es la heredera natural de la Unión Soviética, y en la Unión Soviética la censura era moneda corriente. Eso hace que tanto, que por supuesto que es muy útil para el gobierno, pero también los ciudadanos están acostumbrados en cierto sentido a autocensurarse, podríamos decir, lo cual no quita que hay muchísimas cosas para criticarle a Putin y a su gobierno en este sentido de la expresión. A mí particularmente lo que más me preocupa, por ejemplo, es la situación de las personas homosexuales o que no responden a un género, cualquier cosa que se considere divergencia de los cánones establecidos de la sociedad tradicional. Bueno, sí, esta gente realmente la pasa muy mal en Rusia, es cierto. Noelia, para ir terminando, a Rusia se le ha señalado como responsable de intervenir en campañas de desinformación en Occidente, tanto a través de los medios estatales rusos que tienen alcance internacional, como de estrategias informáticas, digamos, en redes sociales. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Con respecto a la cuestión mediática, me parece que es bastante injusto ese juicio, porque en realidad todos los medios occidentales están en contra de Rusia. No hay ninguno que lo trate más o menos objetiva. En ese sentido es entendible que el gobierno ruso tenga toda una serie de medios que busque apuntalar al gobierno, que busque, por decirlo de alguna forma, emparejar la opinión pública. Y con respecto a la interferencia, no sé si te referís a la interferencia directa en otros países, tal vez en ciertas campañas de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que no se sabe. Particularmente con respecto a la campaña electoral de 2016, lo que sí se puede decir es que Trump llevó a cabo el informe Mueller, un informe que duró 2 años para ver si efectivamente hubo interferencia rusa, y no se pudo probar nada. Y si el gobierno de los Estados Unidos no lo puede probar, difícilmente se pueda probar la interferencia en otros países. Noelia, la Argentina ha tenido distintos periodos de relación con Rusia. Hubo uno muy bueno en las últimas décadas que fue, de hecho, un momento comercial muy especial por el embargo que sufría la Unión Soviética. Y luego con los presidentes siguientes. ¿Cuál es, si pudieras sintetizarlo, el vínculo Argentina-Rusia histórico? Hoy por hoy. Histórico, digamos, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido buena relación o ha sido una mala relación? No, ha sido, creo yo, ha sido una buena relación. Historia y Rusia tienen vínculos muy antiguos, iniciados por este enorme flujo inmigratorio proveniente de Rusia. Así que los vínculos han sido establecidos desde muy temprano. Luego se reforzaron con vínculos comerciales que han tenido sus idas y vueltas. Argentina, al ser un país de Latinoamérica, y Latinoamérica al tener también una relación un poco conflictiva a veces con Estados Unidos, eso también implica que la relación con Rusia también ha ido yendo y viniendo a lo largo del siglo XX, sobre todo en el contexto de Guerra Fría, en la segunda mitad, pero creo que a niveles generales la relación es bastante antigua, es bastante buena, y creo que debería ir encaminada también por ahí, a acrecentar las relaciones con Rusia, que es un socio comercial muy interesante y que nos puede ayudar muchísimo en Argentina, sobre todo al desarrollo tecnológico. Eso me parece un factor fundamental. Noelia, muchas gracias. A ustedes. Hablábamos con Noelia Pérez Ribabén,
historiadora, rusóloga, podríamos decir, especialista en el espacio postsoviético. Hasta la próxima.